Hola Daniel, te tenemos aquí un podcast más como psicólogo clínico, como escritor del libro de Demasiados papeles para un solo actor, y durante este podcast vamos a intentar entrar un poquito en los recovecos del libro, en algunos puntos que nos parecen trascendentes del libro y que creo que pueden ayudarnos mucho a los que nos están escuchando y nos van siguiendo en ese podcast que vamos haciendo aquí como terapeutas. Empecemos con la pregunta que les hemos puesto de titular. Nos hemos puesto de titular el ¿por qué las expectativas frustradas nos duelen tanto? Y es que a veces, Daniel, en la consulta casi siempre nos llegan los pacientes preguntándonos, pero ¿por qué no puedo tener expectativas? Es que yo esperaba que aquello sucediera. Es que cuando veo que no pasa, no lo entiendo. ¿Por qué no puedo ser feliz? Y mezclan el que la expectativa no se cumpla con el que no soy feliz, con el que estoy todo el rato frustrada o frustrado. Y nos vienen los pacientes con esa sensación de iba todo bien, pero al final no ha pasado aquello que yo esperaba. Esto los más avispados, porque hay algunos que a veces estamos tan aturdidos que algo no ha pasado y estoy frustrado, no me sale lo que quiero. Y solo sabemos decir esto, ¿no? No me sale lo que había esperado, no me sale lo que quiero. Y vienen un poco con la pregunta, que casi es una afirmación, que es, no se puede vivir sin expectativas, ¿no, Daniel? Y parece que el paciente te pide, ¿verdad que no? Claro. No, ciertamente no se puede vivir sin expectativas, en el sentido de que sí que tienen que haber expectativas. Si yo tengo un objetivo, un propósito, quiero llegar a una meta, espero que ocurran determinadas cosas. De acuerdo, nos dejas más tranquilos. Claro, eso sí, eso es lógico. Ahora, lo que no se pueden es tener, bueno, sí que se puede, pero es un error, tener expectativas inflexibles. De acuerdo. Y vivirlas en blanco y negro. Es decir, inflexibles quiere decir que o se cumple aquello o no me sirve. Y el blanco y negro es que si no pasa exactamente como espero, todo lo que haya pasado, aunque haya sido positivo, tampoco me sirve. O sea, es aquella salida que hemos planificado a lo mejor con la pareja y si al final han cerrado el restaurante que habíamos hecho la reserva, aquella noche ha sido horrible. Ha sido un desastre de noche, sí. De acuerdo. Así es. Entonces, ese es el problema. O sea, las expectativas pueden ser nuestros peores enemigos si son fantasiosas. De acuerdo. Es decir, van más allá de la realidad y de lo cumplible, de lo realizable. Nos lo hablas en el libro cuando hablas del proyecto de vida fantasioso, ¿no? Claro, ya hablamos, creo que en el podcast anterior hablamos de la diferencia entre fantasía y realidad, ¿no? Sí. La fantasía la tenemos para huir de la realidad. Hay expectativas que las tenemos, básicamente nos hemos puesto o nos las hemos impuesto a nosotros mismos con el propósito de huir de la realidad, ¿no? De acuerdo. Pero en realidad las expectativas son buenas si son flexibles, si no son fantasiosas y si no son en blanco y negro. De acuerdo, si uno no tiene la capacidad de romper todo lo demás, ¿no? Exacto. De tirarlo por los suelos. Así es. ¿Qué función tienen las expectativas en nuestro cerebro, en el día a día? Porque me nos dices, sí, las tenemos que tener. Vale. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes que llegan con todo lo contrario, es decir, no, yo he decidido vivir sin expectativas. Y cuando la persona lleva mucho tiempo viviendo sin expectativas, está bloqueada, paralizada, es como que está apática, como que se va apagando. Y viene a la consulta porque se está apagando. Y nos dice, cuando llegas al punto de, es que yo no tengo expectativas. ¿Por qué son necesarias las expectativas para nuestro cerebro? ¿Qué función cumplen? Porque las expectativas son un referente que necesita nuestro cerebro para saber si lo que estoy consiguiendo me acerca al propósito que tenía y me gratifica. Porque de acuerdo. Una cosa importante para todos los que nos estáis oyendo, hay que saber autopremiarse. Importantísimo. Hay que saber celebrar los logros. Cuando he logrado algo, aunque sea pequeño, bueno, una pequeña celebración, pero hagámoslo, celebremos, valoremos, pongamos en valor lo que conseguimos. Entonces, el propósito de las expectativas, si son saludables, es precisamente tener un referente, un lugar donde mirar, donde comparar la realidad de lo que he conseguido y si estoy acercándome a aquello. Y si es así, eso produce satisfacción, libera endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina, etc. Son famosas ahora, ¿eh? Exacto, ahora que se ha puesto tan de moda. Pues realmente es así y eso produce gratificación y bienestar. Al contrario, si dejamos de hacerlo, si no tenemos expectativas, no tenemos un lugar donde mirar para celebrar lo que logramos. De acuerdo. Y si no tenemos un lugar para celebrar lo que logramos... No caminamos, ¿no? Es decir, no hay estimulación positiva y recuerdo que la depresión, precisamente, se produce, o uno de los síntomas de los desencadenantes de la depresión, es que
se pase un periodo más largo de unos 6 meses aproximadamente, según los estudios, unos 6 meses sin ningún tipo de gratificación positiva. Claro. Entonces nuestro cerebro es como si se desconectara, se apaga. Por eso le llamamos apatía. Es como que se apaga, exacto, se entristece. exacto. Sí, señor. La frustración entiendo que si la expectativa la necesitamos, siempre y cuando no sean en blanco y negro y no sean extremos, Exacto. ¿no? Pero, o fantasiosas. Las necesitamos para el cerebro porque necesitamos vivir esas gratificaciones, porque son nuestro motor. Entiendo entonces que cuando no se cumplen, la frustración de que algo no se cumpla también debe tener algún tipo de función para nuestro cerebro. En realidad, una de las cosas que nos pasa con muchos pacientes es que vienen frustrados y dicen, es que siento mucho dolor cuando algo no pasa. O sea, Sí. vinculan la frustración, el que algo no se cumpla, con algo frustrante. Sí. Y la frustración a mucho dolor. Y esto Sí. genera mucha ansiedad muchas veces en las personas. Sí. ¿Por qué juntamos frustración, dolor y lo metemos todo dentro de un pack para nosotros? Claro, yo más que decir frustración diría que la función importante la cumple el descontento. De acuerdo. No estoy contento con lo que he alcanzado o con Sí. el lugar en el que he llegado aún. Por lo tanto, si estoy descontento, ahí viene la frustración. La frustración es, hay personas que dicen, no estoy contento con eso, pues me planto. Claro, es un bloqueador. Sí, me bloqueo, me rebelo, me enfado y paso como una especie de duelo Sí. porque he perdido algo señor. que esperaba conseguir, Claro, que no tenía, Sí, pero sí, esperaba sí. conseguir, pero yo lo vivo como una pérdida. claro. Y entonces me bloqueo ahí, me quedo aquí anclado. ¿Ok? Claro. Entonces, eso es lo que produce la frustración, eso es lo que produce la frustración realmente. Y claro, el problema es que la función de la frustración no es o no debería ser bloquearnos, porque en realidad no es la frustración lo que debe movernos. De acuerdo. Lo saludable es el descontento, recordémoslo. No, frustración no, descontento sí. Claro. Por lo tanto, hay personas que pueden vivir descontento, o lo que llamábamos, o lo que la gente tiende a llamar frustración, que es el descontento, ahora nos has hecho la diferencia, pueden vivir descontento sin que eso les haga sentir un dolor que paraliza. Es decir, que las personas puedan vivir el descontento de no haber conseguido algo, pero que no se convierta en frustración. ¿Es Claro. posible? ¿Cómo es? Por supuesto, claro. Yo siempre pongo el ejemplo de, imaginemos, con permiso, cojo un lápiz, imaginemos que esto es una de aquellas palancas que salen con los trapecistas y los Sí. equilibristas en el circo, que la ponemos así y aquí hay una persona y aquí saltan los que están desde arriba Sí. y hacen que lo catapultan hacia Hacen arriba las piruetas. con la misma fuerza de la gravedad, ¿vale? Sí. Cuando hay alguna adversidad, imaginemos que eso es una carga que cae en este lado. Sí. Si yo me sitúo en el otro lado, que es el lado en el que voy a utilizar los errores cometidos y los cosas que salen mal, las voy a utilizar para saber dónde corregir y cómo cambiar para hacerlo mejor la próxima vez, perfecto, es que estoy en el lado correcto. Ahora, si me pongo en el lado de la frustración, de que no ha salido bien, y me bloqueo ahí, estaré en el lado donde la carga me aplastará. Claro. Entonces no hay movimiento, no hay posibilidad de... Al contrario, me aplastará. Entonces, he de saber colocarme en el lado en el que interpreto los errores y los fallos, Sí. no como un problema, no como un fallo mío, no como algo para bloquearme, no como un fracaso, Sí. sino que lo interpreto como una forma de aprendizaje. Es decir, no tener el error como una fobia, no tenerle fobia al error, no tenerle miedo al error. Exacto. O sea, el error no es indicativo de final de carrera, de que ya no puedes hacer Exacto. nada, de que estás Así paralizado. es. Dicen, no sé si es cierto, pero dicen que Abraham Lincoln se presentó a las presidenciales como 17 veces. No se dio por vencido. 17. Esto sí que es tener talla, Es una pasada, ¿no? Eso es tener talla, mucha Es talla. persistencia, ¿eh? Persistencia. Mucha. Entonces, la clave es esta. Me sitúo siempre en el lugar donde los fallos me catapultan hacia arriba para aprender qué no debo repetir. Claro. Sí, señor. Por lo tanto, ¿qué deberíamos decirnos? ¿O qué deberíamos hacer o decirnos cuando en realidad estamos en un proceso en el que vemos, hay una expectativa, esa expectativa nos ha permitido poner un objetivo, es decir, algo que vamos a alcanzar, y cuando vamos para allá, la pregunta es, ¿qué hacemos con el error? ¿Qué nos tenemos que decir en ese error? Vale, lo primero es saber que una cosa es la expectativa y la otra cosa es el objetivo. Perfecto. Primer paso. Eso es lo primero. Entonces, No nos lo podemos saltar este. no, ni mucho menos.
Entonces, de entrada, la expectativa nos ayuda a, si se cumple algo, celebrarlo. Y si no se cumple, genera descontento para saber que tenemos que cambiar algo. De acuerdo. Nada más. Eso es lo primero. Sí. Después de eso, preguntarnos en qué hemos fallado en concreto. De acuerdo. ¿Dónde ha estado el error? ¿Qué ha sido el fallo? Claro. ¿Y qué ha ocurrido exactamente? Porque a lo mejor pensamos que ha sido todo un error y a lo mejor... ¿Qué es el blanco y negro que nos decías antes? Sí, ha sido una pequeña cosa, un pequeño detalle que ha fallado. Sí. Es como decir, estoy preparando un plato de comida exquisito y fabuloso, me está saliendo todo estupendo, pero me he pasado a lo mejor con una de las especias. De acuerdo, ¿vale? ya está. Y a lo mejor, pues ya tengo que tirar el plato. Pues no. En este caso, pues quizá en la cocina sí. Bueno, quizás dependiendo de la especie, ¿no? Pero puede ser que aquello sea completamente. Pero en nuestro caso, no. Sí. Podemos simplemente sacar eso, extirpar aquello y renovarlo de la forma necesaria. O repetir el plato teniendo en cuenta que el error, sin vivir aquello como un ya no sé hacer el plato. Así es, ¿no? Así es. Claro. Es decir, tener en cuenta que un error concreto en una cosa concreta no descalifica todo el proceso ni todo lo que he conseguido. Justo. Es como muchas veces los padres que me llegan a la consulta me llegan con las expectativas. Tú ponías el ejemplo con la película que fuiste a ver con tu hijo en el libro, nos pones decir, claro, aquello no funcionó, entonces toda la salida estaba mal, o he planificado todas las vacaciones y como al final me han cancelado una de las actividades, plan, a los niños les pasa mucho, ¿no? Son los preadolescentes, los niños, sobre todo algunos niños cuando hay dificultades de conducta. Toda la actividad ha sido súper bien, la tarde ha ido fantástica, pero han cerrado la última atracción, han cerrado la heladería o aquello no ha salido bien y ya está, parece que la frustración, todo ha ido mal, ¿no? Entonces esto es lo que nos pasa muchas veces, un error solo lo bloquea en todo, entonces esto es lo que te referías cuando nos hablabas de qué es lo que debemos hacer, mirar el error, mirar solo el error. Solo el error concreto, sí. Cuanto más concretos, más quirúrgicos seamos, mejor, mucho mejor. ¿Qué nos podemos decir con esto? Primero es encontrar el marco. Después, ¿qué nos preguntamos más sobre el error? Primero es, ¿cuál es el error? Después, vale, ¿cómo ha pasado el error? ¿Qué más nos tenemos que preguntar? Vale, ¿qué es lo que debo cambiar y cómo debo cambiarlo? De acuerdo. Es decir, ¿con qué cuento para cambiarlo? Recursos, ¿no? De cualquier tipo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero sin detenernos a lamentar, etcétera, buscar culpables. Claro, no, desde luego. La búsqueda de culpabilidad es quizá una de las cosas más inútiles que podemos hacer. Claro. Buscar culpables. Otra cosa es buscar responsabilidades, pero si la búsqueda de responsabilidad de aquello que ha pasado no nos va a ayudar a corregir nada para cambiarlo, no tiene sentido, tampoco tiene ningún sentido. Claro. Si la responsabilidad es de la heladería que ha cerrado sin avisar, si después puedo encontrar otra heladería, no necesito porque aquella, ¿no? O no puedo esperar que ellos respondan a cambiar el error, no voy a visitarles y a pegarles una bronca porque no han abierto cuando debían. Sí, señor. Sí, señor. Daniel, ¿por qué es tan importante hacernos estas cosas? ¿Por qué es tan importante no tener fobia al error y poderlo analizar? Pues porque si me bloqueo y no hago todo este proceso de aprendizaje, porque eso finalmente es aprendizaje. Al final, claro. Si no hago ese proceso, lo que pasa es que no habrá recalculando. De acuerdo. Nos Los falla. que estáis leyendo el libro, ya claro, sabéis. El recalculando es la base del libro, el recalculando, claro, si me detengo ahí y me quedo ahí parado, no hay recalculando. Y si no hay recalculando, no hay esperanza. Claro. Ni ilusión por volverlo a hacer. De ahí que el libro nace de poder responder a los trastornos ansiosos, a las ansiedades profundas, a los principios depresivos, que son estas apatías porque esto ha pasado tanto y el diálogo interno es tan severo en nosotros, tan destructivo, que estamos bloqueados. Sí, señor. Que nos paramos sin esperanza, digamos. Muy bien. Varias perlas hoy, Daniel, ¿eh? No una, varias perlas, ¿eh? Para los que queréis más perlitas, no queréis esperaros al próximo podcast, el libro de Demasiados papeles para un solo actor, de Daniel, psicólogo clínico, invitado aquí en el podcast de Diálogos con Sentido. Un placer, como siempre, estos diálogos. Igualmente, un abrazo para todos.